Bueno, mi nombre es Hernán García, soy de la mesa 36, Wood Latam. Hace más o menos unos 10 años estaba leyendo un día acerca de los nanotubos de carbón y qué sé yo más que estaban en las espadas, en las katanas, y también en el acero Wood. Dije, ¿qué es esto? Empecé a investigar y vi que era el antiguo acero de Damasco que se hacía en la India. Y a partir de esos 10 años, de ahí llegué hasta esto de acá, que es el cuchillo ese que está ahí arriba, son las fotos de ese acero. Mi primera presentación, téngame paciencia. Para empezar vamos a hacer un pequeño repaso sobre la historia de cómo se hacía el hierro en la antigüedad. Al principio no se usaba prácticamente el hierro, hablamos de hace 2000, 3000 años. Después hubo una escasez de estaño, lo que se usaba era el bronce. Al haber una escasez de estaño no se pudo usar más bronce y empezaron a trabajar el hierro. Al principio lo que se hacía eran hornos bastante primitivos como estos que ven acá. Le echan mineral de hierro, puede ser hematite o magnetita, y se produce una reducción. El hierro está como óxido y al levantarlo a altas temperaturas, 1200 grados para arriba, ocurría la reducción y se conseguía hierro puro. Pongámosle puro. El problema del hierro, de este hierro, es que no tenía mucho contenido de carbono. Después hubo que empezar a afinar eso para agregarle carbono y que pudiera funcionar como acero, que pudiera tener dureza y pudiera retener filo. El hierro esponja más o menos es una cosa así. El hierro esponja, uno de los grandes problemas que tiene el hierro esponja es la cantidad de material ajeno al hierro que está dentro de ese hierro, que tiene escoria. Esa escoria al trabajarlo produce fisuras o delaminaciones. Entonces, para solucionar ese problema, en Occidente lo que se hacía era forjarlo, soldarlo, estirarlo, volverlo a plegar para que con el trabajo de la forja a alta temperatura esa escoria y esas impurezas fueran saliendo del material. En el 300 a.C., más o menos en el sur de la India y en Sri Lanka es donde comienza el acero Wood. Alguien pensó que dijo, bueno, vamos a tratarlo como se hacía el bronce. Lo ponemos en un crisol, lo llevamos a alta temperatura, se funde y toda esa porquería va a flotar. La idea parecía buena, pero tenía varios problemas. El principal problema es que la alta temperatura de fusión del hierro, que andamos en 1535 grados, y los materiales con que se contaba en la época. Los crisoles de arcilla es difícil que resistan esa temperatura y no había un medio suficiente para levantar esa temperatura. Esto lo solucionaron de dos maneras. En principio agregándole más carbón. El carbón le baja el punto de fusión al hierro. Al convertirse en una fundición o en acero, baja ese punto de fusión de 1535 grados en el caso del Wood, que tiene 1,5, 1,6, a 1420. Y por otro lado, los tiempos de permanencia en el horno. En metalurgia, lo que no se logra con temperatura, se logra con tiempo. Ahí vemos más o menos cómo era el proceso de fabricación del Wood. Se tomaba el hierro esponja, se lo trabajaba forjándolo para empezar a eliminar un poco de las impurezas y después se lo ponía en un crisol de arcilla y se lo llevaba, acá dice 1200 grados, pero hay otros que dicen 1300, 1350 y hasta 1400 grados. Se lo hacía en este tipo de hornos. Ahí está una vasija, pero en realidad se ponían los crisoles
se ponían entre 5 y 20 crisoles, y ahí tenemos un esquema de cómo eran los crisoles. Los crisoles eran una cosa así, eran bastante precarios. ¿Qué es el acero Woods? El acero Woods, vamos a hacer dos distinciones de qué es lo que se veía en la antigüedad y lo que vemos ahora. En la antigüedad lo que se veía era un acero que tenía una serie de marcas, como la que vieron en la primera foto, que se ve un patrón de líneas oscuras y claras, que tenía elevada dureza, buena tenacidad y buena retención de filo. Mientras que ahora, con los estudios y todo, sabemos que todo esto se debe a un alto contenido de carbono de 1,5 promedio y entre 1,2 a 1,9% de carbono en las piezas arqueológicas. Tiene menos de 1% de aliantes. Vamos, todas estas cosas tómenlo entre comillas, porque hay excepciones para todo en las muestras arqueológicas. Se funde en un crisol con un enfriamiento lento y tiene un patrón que está producido por la distribución de la perlita y la cementita. Si vemos todas las características estas que le digo, lo único que podemos notar a simple vista es el patrón. Y eso va a ser importante porque tiene que ver con después por qué se llama Damasco al Damasco y Woods al Woods. Estos son patrones, distintos tipos de patrones que tiene el acero Woods tradicional. Ahí les muestro algunos ejemplos de los más clásicos que se pueden ver. Bueno, haciéndole un poco de historia, es la diferencia que hay entre el Woods, el Damasco que pueden ver abajo, y un falso Damasco que también había. Como ya les dije, lo más característico de todos es el patrón que se ve, son los dibujos que tiene el acero. Entonces, en la antigüedad no era como ahora, que uno le hace un estudio metalográfico o algo así. ¿Cómo distinguía una pieza de otra? Por el patrón. Entonces, el patrón este que se hacía se imitaba pensando que todas las piezas que tuvieran un dibujo iban a ser de calidad. Hubo en la época de las cruzadas, 1600, 1700, mucha gente que imitaba estos patrones, ya sean por caldeo, como serían los patrones de Damasco que vemos ahora, por ejemplo, la mayoría de acá abajo, o inclusive los imitaban marcándolos con ácido. Después de que desapareció el wood, dejó de hacerse masivamente, cuando volvieron a hacerse los patrones, estos que vemos ahora en la cuchillería, y empezaron a dibujarse los patrones, se llamó Damasco, porque era lo más parecido al Damasco antiguo. Quizá por desconocimiento o por falta de información, no hay la tecnología que tenemos hoy de internet que uno pueda acceder a todo eso, se lo llamó Damasco. Por eso, a todos los cuchillos de Damasco, que vemos abajo, por ejemplo, tienen ese patrón, tienen un patrón visible. Eso es lo que caracterizaría un Damasco, ya sea el Woods o ya sea un Damasco de los más, ahora sería tradicional. A veces, como no se leen bien las cosas o hay malas traducciones, se le dice al Damasco que hacen ahora todos los herreros, falso Damasco. El falso Damasco es esto, por ejemplo. Esto es un falso Damasco que lo hicieron con ácido. Ahí hay otro. Es como la pátina de mostaza, pero un poco más fuerte. Con ácido le ponían, imitaban el Woods. O al menos lo intentaban. Otra categoría serían estos que son, ya estos son patrones caldeados. También se le llegó a decir falso Damasco. Lo que pasa es que no se distinguía. Hasta no hace mucho no se sabía la diferencia que había entre un Woods, un falso Damasco y un Damasco. Esto es mucho más moderno. Entonces en la antigüedad entraba todo como Damasco.
¿Por qué no se expandió ese otro mito de por qué no se expandió el acero Wood por Occidente si era tan bueno, tenía tantas buenas características y todo? En primer lugar, era muy difícil que los conocimientos se trasladaran fácilmente en la antigüedad. Los conocimientos era lo que a uno le podía salvar la vida o no. Por lo general se agrupaban en sectas o cosas así, o en logias, y cada uno mantenía el secreto, que era lo que le daba de comer. Por otro lado, el Wood, si bien tiene muchas ventajas, en esa época también tenía muchas desventajas. Una de esas era la gran cantidad de fósforo. El fósforo lo volvía muy quebradizo. A diferencia de las espadas occidentales que se doblaban, las de Wood se partían. Y eso era una desventaja muy grande en una batalla. No es lo mismo quedarte con un mango en la mano que tener una espada doblada, que de última lo usas como gancho y lo ensartás al tipo. Por ejemplo, estos son ejemplos de espadas medievales y vikingas que han sido dobladas. Que estén tan dobladas así, una anécdota, es porque pensaban que podía volver el fantasma a apuñalar a los que lo habían matado, por ejemplo, entonces cuando lo enterraban retorcían la espada. Estos son ejemplos de las espadas indias, teóricamente en Wood, que si las ven están todas quebradas, no están dobladas. Ese es uno de los mayores problemas que tenía el acero Wood. Otra de las cuestiones es, nos dicen que en Europa no se forjó. Bueno, hay una espada famosa que no traje la foto hoy me parece, que es vikinga, que está hecha en acero Wood, y en toda la península de España con los moros se forjaba eso. Muchas de las tradiciones toledanas acarrean algo de esa historia, de esos procesos de forja. Otro de los puntos, que es también por qué no se fabrica hoy en día, un mito es que se acabó el Wood y no se hizo más y no sé qué más. Todo parte de que no se puede hacer en un proceso a gran escala. Industrialmente el Wood no se puede fabricar a gran escala porque tiene que ver en el proceso de solidificación, que después vamos a ver más adelante, que es muy particular y hace que no se puedan hacer más de 23 kilos juntos. En la antigüedad, por lo general, en los hornos se ponían entre 5 y 20 crisoles, todos menos de 1 kilo o alrededor de 1 kilo, y se hacía una fundición con eso. Entonces la escala industrial era mucho más baja que la que podría desarrollarse en Europa con los hornos tradicionales. Acá, por ejemplo, el dato de que más o menos en el 1650 la India exporta 10.000 kilos de Wood para Persia, mientras que con 100 años después Inglaterra ya estaba produciendo 20.000 toneladas. Hay una diferencia de escala de producción que es enorme. Bueno, a ver cómo... Llegando, lo que ocurrió fue que con la revolución industrial, mucho de lo que era el acero, la forma de hacerse acero tradicional en la India se dejó de lado. Por lo que ya les contaba, los ingleses impusieron su industria, inundaron el mercado de acero barato y era más fácil utilizar el acero, y mucho más barato el acero inglés que el acero Wood. A pesar de que la revolución industrial liquidó el Wood, en un momento tuvo como un gran auge, que de ahí surgen todas las leyendas del acero Wood, que fue con la revolución industrial. En la revolución industrial empezaron a necesitar un acero de corte para herramientas. Entonces, en ese momento todos miraron al Wood porque era el acero más duro que se conocía. A la vez que liquidaron el acero, lo fueron a buscar.
Eso lo consiguieron los rusos, Anosov, que en 1833 fue el que empieza la producción de Woods, que en Rusia se llama Bulat. Los rusos le dieron muchísima bola y hay estudios hasta 1930, todo sobre el acero Woods. A pesar de todo eso, con el surgimiento de los aliantes, el acero Woods se dejó de lado, porque ya no hacía falta tener un acero de alta dureza y encima que era difícil de producir, porque ese era el problema, el Woods es difícil de producir. Bueno, a pesar de que es difícil de producir y todo, tiene una importancia histórica, y en la década del 80 empieza a haber un montón de, vamos a decir, de yanquis que empiezan a estudiar el acero Woods. Y vuelven a tener importancia en la cuchillería. En realidad empieza a tener importancia la cuchillería artesanal. Hay un resurgimiento de la cuchillería artesanal y se empiezan a explorar todas las variantes de los aceros. Una de esas es el Wood. Bueno, acá esto lo dije ya, lo del mito. Bueno, esto ya lo vimos. Bien desordenado, mi primera chamba, así que... Bueno, vamos a entrar un poco en la metalurgia del Woods. Lo que están viendo ahí es el patrón de las dendritas que se forman con el enfriamiento del acero. Eso es lo que le va a dar la característica fundamental al acero Woods. Bueno, ahí un poco ahí. Cuando el acero que está fundido empieza a enfriarse, no se solidifica parejo. Empieza a haber pequeños lugares de nucleación donde empiezan a solidificarse partículas de hierro. Esas partículas de hierro producen efecto en cadena que van a hacer que se empiece cada vez a solidificar más hierro en el líquido. La característica de este hierro, vamos a pasar, no sé si están familiarizados con el diagrama de hierro-carbono. En el eje este tenemos la temperatura y acá tenemos el contenido de carbono. El Woods estaría más o menos en esta línea de 1,5% de carbono. El acero es una solución sólida entre hierro y carbono. El acero puede diluir, acá está el punto eutéctico, hasta 0,80% de carbono. A partir de ahí empieza a precipitar el carbón. Es como cuando al agua le echan azúcar. Si se pasan de azúcar, empieza a precipitar los granos en el fondo. Esto en realidad quedan en la matriz de hierro. Entonces, pasado de 0,80, el hierro deja de absorber carbono y precipita esto como cementita o carburo de hierro, que es mucho más duro que el hierro. Si levantamos la temperatura, que entramos en la fase austenítica, la agitación de las moléculas hace que la estructura cristalina del acero cambie y pueda albergar mucho más carbono. Puede albergar hasta 2,1% de carbono. Si seguimos elevando la temperatura, ya se funde el acero. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el acero Woods? Tenemos un acero de 1,5% de carbono. Eso cuando lo llevamos completamente a fundir, y cuando está completamente líquido empieza a enfriarse. A medida que empieza a enfriarse, entra en esta sección que es de líquido con austenita. Es lo que decía yo, es la formación de las dendritas. Empieza a precipitar y a solidificarse austenita, pero ¿de qué contenido de carbono? La austenita que empieza a solidificarse tiene un contenido de carbono que está cercano al 0,80. Si uno traza la línea, a medida que se va enfriando, para que se enfríe la austenita y esté sólida, tiene que encontrarse en este lado, en este eje. Eso hace que empiece a enfriarse
empiece a solidificarse una austenita que va del rango de 0,60, 0,80, 0,90% de carbono. Si el porcentaje total es de 1,5, ¿dónde va el resto del carbono? El resto del carbono pasa al líquido, entonces nos va quedando un líquido cada vez más cargado de carbono y por lo tanto de carburo y cementita al enfriarse. Como vieron, a ver, vamos a retroceder un toque. Esto es lo que va quedando. Va quedando una malla donde tenemos la austenita que se fue solidificando y en los bordes van quedando, en los intersticios va quedando el carburo o la cementita. Cuando se enfría más, la austenita deja de ser austenita y pasa a ser perlita. Ahí se ve lo que le estaba diciendo, queda una estructura que son de granos de perlita con bandas de cementita. ¿Cuál es el problema de esto? El acero Watt tiene muchas complicaciones en la forja. ¿Qué es lo que pasa si queremos forjar este tipo de acero? Al tener bandas continuas de cementita, si uno lo quiere forjar, eso va a tender a fisurarse y a partirse. La cementita directamente se quiebra. Y si lo pasamos de temperatura, tenemos una fundición. Esta cementita sería igual a una fundición. Entonces, si nos pasamos de los 1100, pasamos a los 1200 grados, vamos a tener hierro y fundición líquida. Entonces ese es el tema de las temperaturas. ¿Qué es lo que se hace para superar esta instancia? Hay que hacerle un recocido al lingote. El lingote, una vez que se fundió, se enfrió, se le hace un recocido. El recocido, lo que se trata de hacer es que esta cementita, hay distintos tipos de cementita, una de ellas es la de forma de aguja, y estas bandas de cementita, al exponerlo a temperatura durante un periodo de tiempo, se van a empezar a disolver como en gotitas. Es lo que se llama, se va a globulizar. Yo, según mi experiencia, más o menos le hago un recocido de 2 horas, entre 2 y 4 horas a 1000 grados. Si vemos lo que dice, de donde lo saqué yo, que era de un trabajo español, dice 660 grados durante 72 horas. Eso es lo que pasa en la metalurgia. O se hace a alta temperatura durante poco tiempo, o por baja temperatura mucho tiempo. Después de hacerle este recocido, ya se puede empezar a forjar y a trabajar el woods. Yo por lo general lo que hago yo es arranco a una temperatura de 1000 grados y empiezo a trabajarlo muy de a poco para ir rompiendo toda esa estructura de la cementita que forma esas redes y que se vaya triturando y a la vez con los ciclos de temperatura se vaya globulizando. ¿Pasó? ¿No pasó? Ahí está. Cuando después del proceso ese de forja y globalización queda más o menos de esta forma. Ya no son esos bloques grandes de perlita con bandas de cementita. El tema de los patrones que uno ve en el acero de Damasco, si uno lo puede forjar todo el tiempo a 1000 grados o 1100 grados, pero ¿qué es lo que va a pasar? Se va a poner tan uniforme que no se va a ver el patrón. Y lo que uno busca capaz, o al menos lo que uno busca estéticamente, es que se vea el patrón, que no quede un acero uniforme. Entonces, si uno lo trabaja, lo va forjando entre 800 y 600, a medida que lo va trabajando el lingote y se va empezando a estirar y va empezando a tomar forma,
va descendiendo la temperatura de forja. Esa temperatura de forja, a medida que vamos progresando, vamos disminuyendo, y a su vez el acero cada vez se vuelve más blando y más fácil de trabajar. Por todo este proceso que dijimos de la globalización y de cómo se va acomodando o se va triturando la cementita. Ahí vemos la imagen de un Samsir de 1600 por ahí, donde se ve todos estos granos grandes. Todos estos granos grandes es la cementita, ya no está en forma de banda. Después del forjado, la cementita queda en forma como de grandes granos de arena. Ahí es otra vez la explicación, es así como comienza, a medida que se va trabajando, se va globalizando y al final van a quedar un montón de granos de cementita, y si uno lo templa va a quedar en una matriz martensítica o perlítica, depende del tipo de acero, si lo templamos o no. ¿Cómo son los métodos para hacer, o cómo trabajo yo normalmente? Por lo general hay un método que es más parecido al bulat, que es el ruso, donde se usan crisoles, capaz que son caseros hechos con cerámica, y dentro del crisol se van poniendo una capa de hierro, una capa de arena, y arriba del hierro y la arena se van mezclando se pone la mitad del hierro abajo, arena, y en la mitad superior se pone hierro y carbón, hierro y carbón. Eso es lo que hace que dentro del crisol se forme en la parte de arriba una fundición, que cuando uno lo lleva a la temperatura, esa fundición empieza a pasar a través del vidrio y se mezcla con el hierro de abajo. Ese es el método más parecido al que se usaba en la India. Por lo general se usa carbón o algún soplete se puede usar carbón o se puede hacer un soplete a gas. Eso lo muestro yo y lo hice con carbón. El problema de eso es que hay que hacerlo durante muchas horas a baja temperatura. Baja temperatura, estamos hablando entre 1400 y 1500 grados. Si elevamos más la temperatura, la reacción que se produce dentro del crisol hace que se morfe las paredes del crisol, que es un crisol hecho casero. No sé si han visto en internet, hay un ruso FZ que es el que utiliza este método más normalmente. Si no, lo que uso yo es un crisol de grafito, lo recubro con una mezcla de arcilla para que el hierro no se lo coma, y lo lleno con granalla, grafito y arriba vidrio. Y le agrego acero rápido para que le agregue aliantes. Los aliantes son importantes porque depende del tipo de aliantes, promueve la formación de carburos. En la antigüedad los aliantes eran el fósforo, y el problema del fósforo es que le quita tenacidad, le da fragilidad. Hoy por hoy lo que se utiliza es sobre todo vanadio, pero se puede usar tungsteno, cromo, molibdeno. Por eso yo uso acero rápido, que eso le aporta un poco de cada cosa. Una vez que lo tenemos, lo mandamos a un horno. El horno que uso yo no es un horno muy grande, está hecho con un tacho de un termotanque, todo recubierto adentro por una mezcla refractaria parecida a la de los crisoles, y eso lo llevamos durante más o menos 4 horas. Dura una fundición. Tardamos más o menos una hora y media en llegar a los 1600 grados. Yo lo trato de llevar a 1600 grados para que todo se funda. ¿Por qué? Porque uno cuando mide está midiendo fuera del crisol. Entonces el crisol aísla
lo que está dentro de lo que está afuera en cierta medida. Por eso hay que llevar la temperatura un poco más alta que el punto de fusión. Yo lo llevo una hora más o menos 1600 grados y después voy reduciendo de a poco la temperatura. Más que nada para evitar, en ese momento no es que está que hierve, pero hay muchos gases adentro. Lo que vamos a tratar de ir bajándole lentamente la temperatura es que se formen burbujas dentro del lingote y además para que ocurra el desarrollo de las dendritas, que son lo que estamos viendo acá. Ahí, esto es la parte de arriba del crisol, del lingote, perdón, que es lo que tenemos acá. Este es un lingote parecido a ese y ahí se ve todo el dibujo de cómo las dendritas se fueron enfriando y fueron dejando el patrón ese. Bueno, ahí ya terminamos. Después, bueno, una vez que sacamos el lingote, hacemos todo el proceso de forja, que sería así: hacer un recocido de entre 2 y 4 horas a una temperatura de 1000 grados, después empezar a forjar cada vez más abajo hasta llegar a unos 600 grados. Después de eso, por lo general se templa. En la antigüedad no se templaban muchas de las cosas, de los sables, de las armas que había en acero wood, por el tema de la fragilidad. Sin templar tiene ya dureza. La alta cantidad de carburos que tiene hace que tenga una buena dureza. Por ejemplo, el cuchillo este que hice yo en Woods, antes del templado tenía, medido con las limas, no con durómetro, tenía una dureza entre 50 y 55 Rockwell. Estaba bastante duro. Para trabajarlo a lima es difícil. Ese porque tiene un contenido de 1.8% de carbono. Por lo general, si es de 1,5% de carbono, se puede trabajar bastante fácil a lima. El temple, yo lo estoy templando, he probado en agua, en aceite, al aire. Lo que mejor resultado me dio fue el aceite. Le hago un temple al aceite a una temperatura aproximada de 800 grados, 820, depende del tamaño de la pieza y lo que uno esté buscando. Y está tirando unas durezas al templado entre 65 y 67 HRC. Después de eso se le hace un revenido que, dependiendo de la pieza, se le puede dar más temperatura o menos, pero ronda los 220 grados. El cuchillo ese le hice un revenido, por ejemplo, a 220 grados, pero también tiene un temple diferencial. Y después de eso, bueno, se le da un pulido, no muy alto. En mi experiencia, no conviene capaz darle un pulido a espejo. Se le hace un pulido hasta 600 granos y después de ahí se lo ataca con cloruro férrico o con cualquier otro, puede ser nítrico, oxálico, pero para mí lo que más resultado me dio fue el cloruro férrico. Y después ya se puede usar. Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda, quieren hacer alguna pregunta. ¿La temperatura mínima de forja es 600? Se puede forjar hasta 600, 650 grados para abajo. En las últimas etapas de forja conviene hacerlo más cerca a esa temperatura que a los 800 grados. Según estudios de Shelby y Washburn, no sé cómo se pronuncia, este acero presenta hiperplasticidad a esa temperatura. O sea que es muy maleable a esa temperatura. Solamente conviene forjarlo a esa temperatura cuando ya tuvo todo un largo proceso de forja que fue de mayor a menor. Si arrancamos queriendo forjar a 600 grados el lingote después del recocido, a menos que lo hagamos muy despacio, lo más probable es que fisure.
Para poder forjarlo a muy baja temperatura, ya tiene que haber estado mucho tiempo siendo forjado y tener muchos ciclos de haberse calentado y enfriado en la forja, porque si no va a tender a fisurar. Este acero también fisura, se puede caldear, o sea, se puede soldar mediante calda, pero por lo general cuando lo soldamos con calda va a perder el dibujo que tiene. Eso es lo que uno busca en estos aceros, es el patrón. ¿Y los diferentes patrones los lográs con...? Los diferentes patrones pasan de distinta manera. Depende la composición, la cantidad de aliantes, la velocidad de enfriamiento. Si uno el enfriamiento del lingote se suele decir que es lento. Lo que pasa es que lento en tiempos metalúrgicos ya habíamos visto que, por ejemplo, teníamos procesos de 72, 80 horas. Un proceso lento sería inclusive al aire. Uno saca el crisol y lo pone afuera del horno y sería un enfriamiento lento. En la industria siderúrgica, por ejemplo, para enfriar los aceros, pasan de líquido a sólido con un serpentín de agua enfriándolo para que no se formen las dendritas, para que no quede desparejo. Entonces, dependiendo del enfriamiento, uno lo puede hacer en el horno. Cuando llega a la fase, vamos a volver a ver al diagrama de hierro-carbono, cuando uno pasa de la fase que son 1420 grados a la fase de líquido y austenita, acá se van a conformar las dendritas entre 1420 y 1350. Cuanto más lento sea ese pasaje, más grande va a ser el tamaño de las dendritas. Si uno en ese momento lo saca del horno, cuando estamos a 1400 grados, por ejemplo, las dendritas van a ser mucho más chicas. Eso por un lado. Y después el tipo de forja. Depende cómo uno lo forje, es el patrón que va a ir adquiriendo. Muchos lo que utilizan para los distintos patrones es martillos que están facetados o que tienen o están texturados, que eso van a hacer que la estructura, el dibujo sea más complejo. Hay otros, a ver, vamos a ir para atrás, a ver los patrones. Por ejemplo, este patrón que se llama la escalera de Mahoma, con rosas, acá sería la escalera de Mahoma porque tiene estas líneas. Esas líneas se hacen por cortes, se hacen incisiones y cuando uno después lo sigue forjando quedan esas marcas. Y estos serían huecos que se le hacen al acero. Vamos pensar então. Tudo que eu tenho com as dendritas, eu faço o mesmo padrão do Damasco. O conceito é o mesmo. Como se as linhas estivessem, vamos tentar falar um rato aqui. Si yo tengo una matriz para hacer un marco, un padrón, si lo imprimo este padrón y si saco, le rompo la parte, lo diseño abajo, va a ficar lo mismo que los padrones de marco, solo que no línea y sin puntitos, ¿correcto? Claro, te va a quedar por ejemplo, se van a marcar, si vos por ejemplo haces un goteado, agujereamos, estos serían como gotas gigantes. Sí. Si le hacemos un goteado, ese goteado se va a ver en el patrón. Si nosotros agarramos el lingote y lo ponemos en una laminadora, por ejemplo, de movida, el patrón que tendríamos serían todas líneas. No quedaría un patrón. Mucho de este patrón, de los patrones que vemos, tiene que ver con la forma en que se forja. Con la forma en que se forja y también con el tema de las temperaturas a las que se forja.
cuando nosotros nos acercamos al campo austenítico, va a tomar la cementita de los dibujos, la va a tomar en el campo austenítico y cuando lo enfriamos la va a devolver. Entonces, si uno hace muchos ciclajes... ¿En qué temperatura son los cambios de eso? Eso estamos hablando de 850, 900 grados, depende el porcentaje de carbono. Cuanto más alta el porcentaje de carbono, más baja la temperatura. Más alta tenemos la temperatura del campo austenítico. Vamos al diagrama. ¿Dónde estaba el diagrama? Para la derecha. Para atrás. No, adelante. Para adelante sería, ¿verdad? Ahí está. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este es 1,5, nosotros tenemos 1,9, el campo de forja estaría a una temperatura más alta. Podemos llevarlo a una temperatura un poquito más alta de forja. Si tenemos, por ejemplo, uno de 1,2, estaríamos por acá. No tendríamos que sobrepasar. Sí, igual acá está marcando, no sé si está muy bien esto, marca 1100 ahí. 1100 es una forja alta. No, una forja muy alta. Por lo general la forja se hace en esta línea de acá abajo. De entre 900 y 650 por ahí. A medida que vas trabajando, yo cuando empiezo a forjar, arranco a forjar a 1000 y un poquito más. Caliente. El lingote así, como lo ves ahí. Sí. A medida que se va tornando, y le doy muy suavecito, a medida que va tomando forma y empieza a hacerse cuadrado o ya rectangular, empiezo a descender la temperatura y me voy más a los 900, cuando ya tengo una barra cuadrada rectangular así. A medida que sigo forjando y voy estirando esa barra, empiezo a ir a la línea de los 800. Porque si no, cuanto más alta la temperatura, más se va a comer el patrón. Va a tender a desaparecer el patrón. Cuanto más baja sea la temperatura de forja, más relieve va a tener. Eso yo creo que aconteceu en mi teste. La temperatura muy alta y muy fuerte la máquina. Y mucha fuerza. Sí, se rompe todo y si viera una cosa... Sí. Como si fuese... No hay padrón, hay una sombra. Claro. No, a veces es muy difícil de sacar el dibujo y uno tiene que ser muy delicado para que se vea. ¿Por qué? Porque no lo trabajó a baja temperatura. También lo que uno puede hacer, si uno ya tiene la pieza conformada, es hacerle muchos recocidos, muchos ciclos. Yo lo que hago también a veces cuando tengo una pieza casi terminada, antes del templado o de trabajarlo con la lijadora, mientras voy trabajando en la forja con otras piezas, lo meto hasta que llega a 800 grados y lo saco. Lo meto y lo saco. Así muchas veces, muchos ciclos de calentar y enfriar para que pase esto, para que esté muchos ciclos de calentado y enfriado a esa temperatura para que la cementita se vaya al borde de grano y resalte el patrón. La cementita tiende a agruparse, por así decirlo. Entonces el tema de los patrones tiene mucho que ver con la forma de forjar, el tamaño inicial del lingote con el tamaño de la pieza. Si yo uso un lingote chiquitito y hago con eso un cuchillo así, el patrón no se va a desplegar tanto. En cambio, a mí tengo piezas ahí que de ese lingote hice una barra. De la barra la estiré a 4 planchuelas. De esas 4 planchuelas la volví a estirar. Entonces el patrón se fue estirando como un chicle y tiende a ser muy lineal, a tener muchas liñitas porque se fue estirando demasiado. Entonces tiene que ver el patrón también con el tamaño del lingote inicial con respecto a la pieza.
Si uno de un lingote, pues supongamos de ese, quiere hacer un cuchillo chiquitito, capaz conviene cortar el lingote antes de forjarlo en 4 o en 5 para tener un patrón que no sea tan estirado. No hay que lavarlo tanto, ¿no? O sea, no hay que... Claro, porque si vos de pronto vos imagínate que de ese lingote que pesa 2,5 kilos, empiezo a estirar y me sale una barra de 1 metro. Si a esa barra la sigo estirando, queda larguísimo. Es una línea sola. Claro, ese es el tema. Entonces el patrón tiene que ver con el tamaño del lingote, con las temperaturas a las que se trabaja, y se le pueden hacer dibujos también. Porque si es lo que decíamos, usamos una matriz o algo que le marco, le calo, hago así una X, por ejemplo, y después lo forjo, esa X se va a ver. Le queda como una cicatriz, digamos. Se ve como si fuera pero queda como una cicatriz, por lo que sí, como si fuera una cicatriz. Queda como si fuese una mapa de 500 capas, claro. Y si colocan un patrón. Es lo claro. Mismo. Sí, 500, 1000 capas. Sí, y le pones... Sí, es un filigrama. Claro. Entonces depende mucho, hay muchos factores que influyen en el dibujo que va a tener la pieza, el patrón final. La temperatura, el tamaño del lingote, cómo uno lo trabajó y si le hizo algún trabajo adicional. Del lingote a planchuela, ¿lo llevas con la prensa o al final lo llevas a martillo? Para sacar un buen dibujo. Para sacar un buen dibujo, lo que yo hago es tener una matriz que capaz lo va marcando y va moviendo la cosa. Y, por ejemplo, en el caso de este, que vamos a ver si volvemos al principio para ver que ahí se ve bien. Bueno, ahí vamos a volver al principio porque las fotos, estas fotos son de ese de ahí. Con un martillo bolita le iba dando tac, tac, tac y lo metía después en la prensa. Hay muchas formas de trabajarlo. Por lo general, hay muchos, que es lo que digo yo, los trabajan con martillos texturados y lo van moviendo. Sería como un random, cuanto claro. más usar el martillo, más dibujo va a haber. Te queda un dibujo más, si vos ves este dibujo no quedó lineal. Quedan, esto por ejemplo es un martillazo, esto de acá otro martillazo, esto martillazo, ¿entendés? Son pequeños ojitos que van quedando de darle con el martillo bolita. Si no, se estira y queda más lineal. Entonces, la forma es de trabajarlo, depende uno qué tipo de patrón. Hay otros patrones que quedan más naturales. ¿Forjás a forma la silueta o lo recortás en la planchuela? No, lo forjo ahí con la forma. No es. Acá te puedo decir que a esto le doy un martillazo. Esto lo digo yo. Esto lo estiraron, parece más como si estuviera laminado. La forja que usted hace la tela final o hace una grosura para sacar la borda. ¿Se forja al final como una finish forge o se forja muy grueso y se saca? Yo trato de lo forjo lo más posible. A lo sumo lo que hago... ¿Los biseles también? Sí. A lo sumo lo que hago es capaz cortar la punta, pues si la punta es para arriba, sí, para que siga la línea. Pero eso va en gustos. Podría hacerse de las dos maneras. Si vos agarrás, porque esa es la otra, si vos lo haces más por desbaste, a ver si estaba el de... No está la foto de red. A ver, no sé el patrón. Hay un patrón que es más de red, por ejemplo, que acá no sé si lo bajé, que es más parecido a ese. Si vos lo trabajás más por desbaste, te va a quedar un patrón más natural, capaz.
más natural del lingote, si lo trabajás por Como estaba el desgaste. núcleo. Y te va a quedar, tengo algún ejemplo ahí, te va a quedar más como cuadriculado capaz. Va a tender a tener una forma más de red, no tanto de aguas así de como estos. Por ejemplo, a este le hicieron incisiones acá. Acá Sí. lo cortaron ahí y después cuando lo estiraron quedó lo mismo que acá. Ahí se ven la... Claro. Inclusive yo en un trabajo que hice, había hecho con un cincel para probar, había hecho por ejemplo una carita, le había hecho los dos ojitos, el triangulito, y después cuando uno lo veía en el dibujo, se veía algo así. Una pregunta, si hacen, ya, estamos pensando en una cosa con laminación. Si hacen un acordeón, yo voy a tener crisol distinto porque cuando se abre el núcleo, Sí. se ve de una parte con una línea recta y otra con una línea plana. ¿Eso es una fragilidad o no? ¿Eso es como fica más frágil para quebrar o algo así, no? Porque es una forja. Un acero se Sí, te va a quedar algo más parecido acá. Eso, más Para hacer espadas, si ven en la literatura inglesa van a decir tortas de wood. ¿Por qué? Porque eran unos discos así, hacían unos... claro. Claro, como si fuera el lingote salía como un plato, salía chatito y redondo. Y para hacer espadas lo que hacían, le hacían un agujero en el medio, lo cortaban de un lado y abrían el disco. Entonces es posible. Se puede hacer de todo. Hernán, voy a dar mi humilde opinión al respecto de tu acero, que lo he usado hace muchos años y he hecho bastante piezas con ello. La verdad, forjar un acero para que se parezca al damasco es para mí una tontería increíble. La belleza de ese acero está en su propia constitución desde el lingote. Sí. Cuanto menos saques eso, yo hago reproducciones de piezas de Sí. jazz, Históricos. de la India y demás, y cuando las personas ven, las personas de los museos en Europa lo ven, dicen, parece hecho hace 1500 años. Digo, bueno, tengo uno que me hace un buen wood. Pero la realidad es porque toco lo menos posible el padrón. Siempre reviso el padrón Sí. cuando lo tengo medio ya forjado. Forjo con la parte, ¿cómo se llama? La parte... Redonda, La redonda de la Sí. red para estirar, la parte curva para los dos lados y lo achato. Y lo lijo y lo revelo y veo a ver cómo estamos ahí. Claro. Si el padrón está divino, desbasto todo, pierdo todo el demás del acero, pero saco el cuchillo de adentro de ese bloque. Eso. Porque Sí. eso es lo lindo. Si nosotros vamos a buscar en el woods que se parezca al damasco, estamos no haciendo No, trampa solitaria. Sí. obvio. Por eso estaba hablando, estaba preguntando por qué pasa. Cuando se estira, se fican líneas, es como si fuese una damasco lineal. Si solo lo estirás, sí. Sí, eso Es que que- estaba, por eso estaba pensando, si si, lo trabajamos, si cortase así, si lo trabajamos. ahí... El trabajo que uno busca de torturar, por así decirlo, al bloque, es para que no quede lineal, para que nos quede algo como esto o lo que vieron en el acero Sí, este. porque si no se fica así, como un damasco. Claro. Un damasco Sí, forjado sí. al fin. Claro. El tema es que no pierda La la esencia. esencia. Yo ya hice la prueba de lado, ya hice Sí. la prueba de... Claro, ya sí, hice la uno prueba lo puede hacer de cuadriculado, las pero tiradas, si lo hace, claro, No quedan woods, claro, la gracia es que no pierda, el origen de la... es lo que el trabajo que le va a hacer uno es para romperle la linealidad y que no quede hecho unas líneas Sí, solamente. eso que, por eso estaba pensando en La- cortar, porque de ahí se no... que Lo que pasa es que el tema de cortar, el problema de cortar es que te puede llegar a quedar así, con una línea. o si no, cuando vos lo estás cortando, ¿en qué etapa lo estás cortando? Lo vas a cortar cuando tengas un bloque rectangular, ahí es más frágil. Sí. El cortado y esas cosas se hacen El inicio.
Claro, cuando ya tengo una hoja más o menos así, que tenga la preforma esa, tiene, supongamos, 10 milímetros, ahí lo corto, le hago los agujeros y sigo forjando. Y ahí me van a quedar la escalera de... Esta es... Me van a quedar los ojos o, Sí. o la escalera, lo que se llama. Va en gustos eso. Para mí, yo sigo a un ruso que inclusive dibujó un pescado y uno medía el acero y quedaba el pescadito ahí. Eso es algo para demostrar que se puede hacer, pero para hacer algo conviene que quede así, que quede Lo que pasa esa que- cosa más natural. Sí, lo que pasa é isso. Eu estava falando contigo, eu posso fazer na Damasco, mas Claro. muy próximo. He hecho Damasco de Woods, Sí. de agarrar varias Sí. planchuelas Y así. y soldarlas las planchuelas y ha quedado las líneas de calda con el patrón que se ve muy finito, porque al levantarlo a la temperatura queda muy finito, pero ya es un híbrido. Sí, Es un híbrido que uno lo hace porque yo tengo de acero Woods, inclusive tengo un montón de cosas tiradas que están medias cachosas y hago pruebas. Yo les hago que a mí no. No, esa no. Recuérdame, Quiero que nota. Hay inclusive uno que quedó bueno que le tendría que haber sacado una foto que lo hice torsionado. Isso. Que agarré la barra, la torsioné y quedó como podría ser el dibujo pero con líneas abajo. así. Eso le da, pues eso hasta alguna cosa así puede más o menos quedar, pero queda más dentro de lo que es el patrón. Sí, lo que pasa es que una pieza más ancha. Esa era una cosa chiquitita, sí. No es para una pieza grande así, Sí. porque la fuerza que tiene que tener es descomunal. Sí, porque las 600 grados. Ese es el tema. Uno hace muchas pruebas, pero lo recomendable es que quede lo más natural posible. Hernán, por si no quedó claro mi opinión, Sí. si agarrás un wiki 25 años de $500 y le echás Coca-Cola, es lo mismo. Claro. El clásico. Si vas a hacer wood, Sí, hacer una pieza de wood, Claro, antes recomiendo que miren los museos del mundo que tienen fotos, el Metropolitano, Sí. No tienen. y ese es uno de los culpables que hago, no importa. Pero entran, ven los cards, Claro. están las fotos de los padrones y de los patrones que salen, Sí. son muy parecidos a los tuyos y ellos tienen 1500 años. Claro. Entonces, usemos, es mi opinión, repito, No, pueden discordar totalmente. con ella, pero No, yo las pruebas que hago son para pruebas como hacer para ver cómo reacciona. está bien, pero eso está bien. Fabricante, eso está bien. Pero después, si hay que hacer una pieza, la belleza de este acero está en lo natural. Sin duda. Lo natural, porque la estética que tiene es una estética natural. La de los damascos tradicionales, uno encuentra la multiplicación, uno encuentra una forma que fue multiplicada, por así decirla, o que se repite. Hay una cosa más como artificial en ese sentido. Y esto es como ver las vetas de la madera. Es una Y formación, pintarla después. claro, más... Pintar Claro. más natural. Esa es la belleza que tiene esto. Así que... La belleza del Woods para un cliente que compra Damasco toda la vida y que ve por primera vez Woods, yo tendría que filmarla, pero es impresionante. Es impresionante, no entienden, dicen, pero que... Entonces tenés que hacer toda la historia. Totalmente. Digo, y esto lo haces vos, lo primero que me preguntan, ¿no? ¿Y esto lo haces vos? No, lo hace el que sabe más que yo, que está en Argentina y es el único que lo hace. Y ahí dice, pero qué bueno, ¿y por qué no lo haces vos? Es una pregunta estúpida. Es una pregunta estúpida, no lo hago yo, ¿por qué lo hace mejor que yo? El cuchillo es lo importante. Además es complicado hacerlo. No, pero el cuchillo es lo importante. Sí, El material, sí. comprar el mejor que puedas. Totalmente. Y tiene sus complicaciones. Yo para hacer esto ya debo ir por la fundición número
500, 550 y más o menos 350 me salieron mal. Entre que rompí el acero, se pinchó el crisol, falló. Entonces hay que encontrarle la vuelta. Yo capaz que consigo un mejor precio de esto que voy a decir ahora, pero el mejor, la persona que más sabe de boots en el mundo se llama Jean-Pierre Reger. Sí. ¿Ah? Es el presidente de la Asociación de los Buceros del Mundo, es el que más sabe. Cuando vio un car mío hecho con tu acero, se sentó. Se sentó y no sabía qué decir. Él pensó que solo él en el mundo hacía, ¿no? Él pensó que él era el único. Bueno, pero no, en realidad hay muchos y él quedó encantado. No porque sea argentino, realmente es muy bueno. Podemos decir que Argentina es una potencia medieval. ya estamos, por eso hay que entrarle a esto, hay que hacer. Una reina, Sí. Totalmente. Es algo, a mí me llevó mucho estudio también estudiar mucho metalurgia, el proceso de la austenita, que pasaba en esta fase, pasaba en la otra, y esto y el otro, como para entender qué cosas pasan dentro del acero, para después saber dónde poner un poquito más de temperatura, un poquito menos, y ver cómo... La cantidad de material. Claro, o cómo reacciona y todo eso. Eso lleva su tiempo. Y a medida que uno va haciendo, va enganchándole esos pequeños detalles y bueno, van quedando mejor las cosas. Sí, con respecto a una cosa que comentaste hoy, que dijiste que era con lima, no hay que subestimar las limas de dureza, porque son bastante precisas. Yo tengo durómetros digitales y normalmente después que templo, antes de revenimiento y antes de nada, después que templo, entre 60, 59 y 63, te diría que es la mayoría de las piezas que quedan templadas. Templadas, antes Sí. de revenir. Claro. Después de revenir baja 2 puntos muy raramente, 1 punto baja Claro. de dureza. Y otra ¿A cosa- qué temperatura estás templando? Bueno, eso iba a decir ahora. Yo empecé templando como todo burro a 830 y bueno, mi horno nunca más llegó a 830 después porque en realidad no hay que templar nada a 830, es una locura desde mi punto de vista. Sí. Y el Boots lo templo entre 790 y 800 con aquel Terrible. rango de que el horno puede variar. Perfecto. Depende si templas varias piezas o una sola, el horno es un poco grande, entonces hay que medio esperar que se Nice la temperatura. Una palabra rara. complicada. Pero es esa la temperatura a la que templo. Templo en aceite, de temple, te saco, y he probado también con gasoil. Teniendo en cuenta que el gasoil brasileño es bastante más Denso. no, Liviano. más liviano que Sí. el de acá, de Argentina. Queda bien también, le tengo mucho más fe al aceite. También probé la decarbonización que enfoca, pero la decarbonización lo he pintado con pintura de alta temperatura Sí. y con cerámica. No cambia nada, en mi caso no cambia No. absolutamente nada, hice varias pruebas, Sí. no cambió nada, pero no le hagan agujeros. Bueno, este lo templé yo 790 grados, una cosa así, en aceite y le hice un diferencial. O sea, por inmersión solamente sumergí el filo, porque era una pieza Si grande. lo vas a usar, sí. Si vas Este lo va a usar, Sí, este pero es, por eso, si es una pieza que tiene que es de exhibición, de oro, claro, perfil y un montón de totalmente. cosas, la diferencia de temperatura va a dar diferencia de color. Exactamente. Entonces, ellos miran lo de los museos, que la mayoría no estaban templados, y Sí. dicen, pero esos son todos del mismo color. Y este porque tiene una línea acá, bueno, diferenciar, está queriendo comprobar que si no sabe lo que tiene que diferenciar. Claro, y acercarse es más y explicarlo, complicado. pero personalmente pienso que es mejor templarlo entero por el color. Sí. Las piezas, sobre todo las piezas normales. Sí, este va a ser de uso intensivo, me parece. Así que vamos a probar a ver cómo va a quedar. Bueno, vamos cortando porque me parece que hay otra presentación. Está el jefe acá.
Así que bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda o si quieren ver más piezas, se pasan por la mesa y seguimos charlando. Sí,